Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a Rubí por organizar estas jornadas y a las compañeras por estar gestionándolas. Bueno, a mí me ha tocado hacer esta primera presentación donde voy a hacer un poco el marco teórico donde se contextualiza lo que es el urbanismo con perspectiva de género, ¿vale? Bueno, nosotras somos Colectivo Unsís, que somos una cooperativa de urbanistas y que, como veis, bueno, pues somos mujeres de diferentes orígenes, experiencias, trayectorias y demás, y nos gusta visibilizar esta diferencia, porque esta diferencia dentro del colectivo es la que nos permite también visibilizar las diferencias que tenemos las diferentes personas que vivimos y convivimos en la ciudad. Bueno, como seguramente todas sabéis, el género es, bueno, hay una vinculación entre el sexo biológico, que es hombre y mujer, y el género, que es una construcción social de lo masculino y lo femenino, de lo que se supone que los estereotipos, valores y normas sociales que se supone que los hombres y las mujeres tenemos que ser, ¿no? El género es una construcción social y cultural y, por lo tanto, se puede modificar y se puede cambiar. Nosotras trabajamos desde una perspectiva de género interseccional, que esto quiere decir que el género se cruza con otras variables, como por ejemplo la edad, la condición socioeconómica, el origen, la diversidad funcional y demás, y que estas diferentes variables que se cruzan generan diferentes oportunidades y diferentes opresiones en la sociedad y también en la manera de vivir la ciudad, ¿no? Por ejemplo, no es igual una mujer de clase media que vive en un barrio acomodado, que no tiene personas a su cargo y que tiene un empleo remunerado estable, que una mujer que vive en una zona segregada, con apenas ningún recurso urbano ni conexiones de transporte público, con una familia numerosa y que además es una familia monomarental. Esto va a repercutir en su manera de vivir el espacio urbano. Bueno, sabéis que tradicionalmente, desde los estudios urbanos, desde la arquitectura, el urbanismo, se ha trabajado el espacio dividiéndolo en espacio público y espacio privado, ¿no? Esta dicotomía está basada también en la construcción de roles de género, ¿no? Donde a las mujeres se les asigna el espacio de lo doméstico, el espacio de lo privado, que está relacionado con todas las tareas relacionadas con lo reproductivo y con los cuidados, mientras que a los hombres se les ha asignado tradicionalmente el espacio de lo público, que está relacionado con todas las actividades políticas, con el ámbito de lo público, con lo productivo y demás, ¿no? Nosotras queremos hacer hincapié, bueno, esto es una contraposición, ¿no? De estas pinturas del siglo XVII e imágenes actuales donde esta visión de las mujeres que se sigue reproduciendo, que están dentro del ámbito de lo doméstico, que se siguen realizando actividades relacionadas con lo reproductivo, se sigue dando, ¿no? Nosotras queremos recalcar que esta dicotomía es falsa, es una falsa dicotomía, porque las mujeres siempre han estado en mayor o menor medida dentro del ámbito de lo productivo y que solamente ha sido en ámbitos, en contextos geográficos determinados, en contextos espaciales históricos y en clases sociales determinadas cuando las mujeres no han estado presentes en el ámbito de lo productivo. Eso es una de las falsas falacias que hay en esta dicotomía, y la otra es identificar el espacio doméstico como el espacio de lo reproductivo y no el espacio público, porque hay un montón de actividades del ámbito de lo reproductivo que también se hacen en la ciudad, ¿no? Desde ir a hacer la compra, ir a buscar a la canalla al colegio, y un montón de actividades, y que esta no identificación del ámbito público con lo reproductivo es la que hace que tengamos ciudades, que tengamos espacios públicos que no están adaptados como soporte físico para poder realizar estas actividades. Esta construcción de los roles de género se sigue dando todavía a día de hoy, ¿no? Con este tipo de publicidad, donde se responsabiliza a las mujeres de todo lo relacionado con lo reproductivo, ¿no? Es una imagen más moderna, más sofisticada, más tecnificada, pero sigue siendo una imagen de las mujeres como las responsables de los cuidados.
Por otra parte, si pensamos en el ámbito de lo público, por ejemplo, en la política, bueno, pues el tratamiento que se da a las mujeres en los medios de comunicación y que se da en la prensa, en las noticias y demás, que están dentro del ámbito de la política, no es el mismo tratamiento que se da a los hombres. Voy a ir muy rápido. Bueno, por ejemplo, esto es un ejemplo muy visible, ¿no? Esto es sobre el caso que hubo de unas chicas argentinas que mataron cuando estaban viajando por Latinoamérica, que eran dos mujeres jóvenes y que, bueno, las acusaban, ¿no? Las decían, las responsabilizaban, les decían que cómo se les ocurría viajar solas cuando eran dos mujeres, ¿no? Si hubiese sido el caso de dos hombres, a nadie se le hubiese ocurrido decirles que por qué viajaban solos siendo dos, ¿no? O tenemos aquí otro ejemplo, que es el de la prevención de violación que nos ofrece el Gobierno de España, ¿no? El Ministerio de Interior en este caso, donde bueno, pues se dan consejos que lo que hacen es acotar la libertad de las mujeres, ¿no? Que nosotras dejemos de ir pues, por espacios que están oscuros, que antes de aparcar el vehículo que veamos por dónde ir, que si vives sola que pongas en donde está la dirección postal, que te inventes que vives con un hombre para que no te ataquen, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, bueno, después de una campaña viral increíble, el Ministerio se vio obligado a hacerlo, pero esto es algo reciente, o sea, es de hace un año o un par de años, ¿no? Y en otros ayuntamientos en Cataluña también lo hemos visto, por ejemplo, que se sigue dando consejos a las mujeres para que no sean violadas, ¿no? Entonces, todo esto sigue construyendo esta imagen de las mujeres como que el espacio público nos sigue siendo algo ajeno, ¿vale? Sin embargo, cuando pensamos quién proyecta la ciudad y cómo se proyecta la ciudad, pues el imaginario, ¿no? O lo que se sigue identificando es esto, ¿no? Pues grandes arquitectos, mayoritariamente hombres, con grandes maquetas estupendas, magníficas. Cuando pensamos en qué tipo de modelo de ciudad se proyecta, bueno, pues se sigue proyectando, se sigue identificando igual en los medios, la publicidad, pues ciudades con grandes infraestructuras viarias, estos modelos de villas y apartamentos entre campos de golf, el golf es practicado por todas las edades, ¿no? Un modelo de ciudad que no es equitativa, no es justa para todo el mundo, pero si lo pensamos además en términos globales, es que este modelo de ciudad es imposible, ¿no? Que se pueda dar para todo el mundo. Si pensamos un poco los diferentes paradigmas urbanísticos que se han ido dando cronológicamente o que se han ido solapando, pues desde la interpretación de la Carta de Atenas y la herramienta de la zonificación al urbanismo preventivo, de poner cámaras e intentar controlar los usos urbanos a través de la configuración urbana o en la extensión del suburbio hasta el infinito sin pensar un poco en las necesidades de las personas ni en la escasez de los recursos o las grandes infraestructuras también muchas veces sin pensar en el desgaste, sin pensar la necesidad que realmente se tenía de estas infraestructuras o no. Todas tenemos un montón de referentes en el Estado español de grandes infraestructuras que se han hecho, que han costado un montón de dinero, han consumido territorio y que no han solucionado la vida a nadie. O el último de los paradigmas, ¿no? Que es el de las Smart Cities, que nosotros siempre decimos que la tecnología lo que tiene que estar es al servicio de las personas y para mejorar el día a día y no para hacer ciudades cada vez más asépticas. Frente a esto, nosotras proponemos una planificación urbana que se haga desde la perspectiva de género y, para nosotras el género sería la herramienta conceptual para poder analizar las diferencias en los usos urbanos que tenemos hombres y mujeres desde una perspectiva interseccional, y el urbanismo feminista, porque lo que nosotras aspiramos es no solamente a quedarnos en el análisis, sino a poder transformarlo, ¿no? A poder transformar la sociedad a través de la transformación de los espacios. Y que esto sirva para erradicar las desigualdades y romper con los estereotipos de género. Nosotras trabajamos a partir del concepto de vida cotidiana, que lo que engloba es el desarrollo de todas aquellas actividades que realizamos en nuestro día a día o eventualmente, y que está ligada a un espacio y a un tiempo concreto, ¿no? Este es un diagrama que hemos hecho nosotras, pero que está basado en la danza de la ciudad de Jane Jacobs y la importancia de las distancias de Franziska Ullmann, que es una arquitecta vienesa responsable del Frauenwerkstatt. Y si pensamos, por ejemplo, en los desplazamientos cotidianos de una persona que va de... ¿Si me muevo, se me oye?
pues de su casa a hacer una actividad productiva que tiene un desplazamiento simple. Si esta persona además tiene algún tipo de actividad propia, pues como tener que hacer algún trámite administrativo, tener que ir bueno, pues al gimnasio o lo que sea, se complejiza un poco más, pero si además esta persona es la responsable de las tareas reproductivas en su hogar, como por ejemplo ir a buscar a los niños y a las niñas al colegio, ir al banco, ir a hacer la compra, estos flujos, este diagrama de lo cotidiano se complejiza aún más, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros tengamos una estructura urbana que nos facilite este tipo de desplazamientos, que podamos hacer desplazamientos útiles, es decir, que a la que vas al colegio puedes ir a comprar el pan y luego puedes ir directamente al trabajo porque tienes una conexión en transporte público, esto, o sea, tener una configuración urbana que está adaptada a este tipo de movilidad y a este tipo de vida cotidiana es lo que va a hacer que nuestro día a día sea mejor, ¿no? O si lo pensamos, bueno, en términos de barrio, ¿no? De la proximidad de los espacios, pues hay espacios que tienen que estar a 5 minutos a pie, ¿no? Como por ejemplo comprar el pan o ir a la farmacia, a 10 minutos a pie, pues los espacios más de equipamientos cotidianos, y a 20 minutos a pie, pues las cosas que son menos de uso cotidiano, ¿no? La vida cotidiana, siguiendo un poco el modelo de Hannah, ¿me has dicho tiempo? Vale. El modelo de Hannah Arendt se divide en 4 esferas, que sería la esfera de lo productivo, que serían todas las actividades relacionadas con el mundo del mercado laboral, ¿no? Que están remuneradas. La esfera reproductiva, que serían todas aquellas actividades que sirven para la reproducción de la vida y la reproducción de la comunidad y de la especie, que van, pues eso, desde ir a buscar a los niños al colegio, a las actividades extraescolares, hacer la comida, ir a hacer la compra, llamar por teléfono a un familiar, regar las plantas, o sea que es el abanico de todas las actividades que hacemos para esto, ¿no? La esfera propia, que serían las actividades que realizamos para nosotros y nosotras mismas, ¿no? Como por ejemplo, pues leer, ir al gimnasio, ir a la biblioteca. O la esfera comunitaria, que serían todas aquellas actividades relacionadas con la vida política y la vida pública, ¿no? Por ejemplo, estar en una entidad social y participar en la comunidad, pues para poder mejorar la comunidad, ¿no? Bueno, este es un reparto que sería simétrico de esas diferentes actividades, que según nuestro punto de vista es lo que debería ser. Sin embargo, en el marco de una ciudad que al final prioriza el beneficio capitalista y que transmite los valores del patriarcado, es totalmente asimétrica y bueno, lo que manda al final es siempre la esfera productiva, y en base a esta asimetría y en base a esta relación es como se configura la ciudad, con horarios que están adaptados para servir al sistema productivo. Obviamente todos y todas tenemos que tener unos horarios para poder ir al trabajo, tenemos que tener un transporte público, pero también tenemos que tener unos horarios que nos permitan ir a buscar a los niños y a las niñas al colegio o ir a visitar a nuestros familiares, ¿no? Si pensamos desde una perspectiva del espacio, pues muchas veces son espacios que están segregados, que son monofuncionales y que además no están conectados, ¿no? Por lo que estas diferentes actividades del día a día se complejizan. Vale, esto al final, bueno, se transmite en una planificación y diseño que son androcéntricos, que bueno, que nos dan una percepción de inseguridad, no son accesibles, no permiten la autonomía de las personas dependientes, como las personas mayores, los niños y las niñas, ¿no? Si pensamos en qué se prioriza cuando se hace ciudad en los espacios urbanos, pues bueno, por ejemplo, la foto de allí es una calle de Málaga donde el 80% de la calle está invadido, pues, por terrazas o por actividades relacionadas con el turismo, ¿no? Bueno, voy a ir más rápido, porque si no, no llego. Bueno, nosotras trabajamos desde estas 6 características, que son las 4 características, las 4 variables tradicionales del urbanismo, ¿no? De espacio público, equipamientos, movilidad y vivienda, que nosotras creemos que, si bien se puede profundizar en ellas de manera individual, se tienen que trabajar de manera interconectada, porque no sirve de nada que tú proporciones vivienda, que garantices el acceso a la vivienda a las personas, si luego no tienen un espacio público donde poder relacionarse y de donde poder desarrollar toda su vida, ¿no? O donde no tienen un transporte público que les permita conectarse, pues eso, a la actividad productiva, a realizar el resto de actividades y demás. Y estas 4 variables nosotras las conectamos además con la participación y con la seguridad.
Si pensamos en el espacio público desde una perspectiva de género, creemos que este espacio público lo que tiene que intentar propiciar es favorecer la autonomía y la socialización de las personas, visibilizando las tareas de cuidados y relacionadas con lo reproductivo en los espacios públicos, que se tengan en cuenta a la hora de planificar que el espacio urbano tiene que proporcionar el soporte físico para poder realizar estas actividades, con la necesidad de lugares de encuentro, de redes para la creación de redes de apoyo y promover la autonomía de las personas dependientes, ¿no? Si pensamos en el imaginario de las que se crea, la identidad urbana que se crea en el espacio público, la publicidad y demás, bueno, este sigue siendo el modelo imperante, ¿no?, de objetivización de las mujeres frente a modelos que den visibilidad o que, bueno, rechacen la violencia contra las mujeres. Si pensamos, por ejemplo, en los baños públicos, que es una de las grandes demandas de las mujeres, bueno, pues es necesario que se construyan baños públicos accesibles, seguros, bien mantenidos, para que, bueno, en el espacio público, para que todos y todas las podamos utilizar, ¿no? Y que muchas veces, bueno, en el tema de baños públicos es algo bastante más obvio, que hacer lo mismo no siempre significa que sea lo más justo. Si pensamos en equipamientos que, bueno, que sean los clásicos, ¿no?, de sanitarios, cultura, educación, culturales y demás, pero que además esos equipamientos se creen otros más adaptados a los nuevos modelos de vida y que bueno, apoyen la conciliación de las diferentes esferas de la vida, ¿no? Porque muchas veces acaban creando o espacios públicos o equipamientos que no permite conciliar, ¿no? Que en sí son un espacio monofuncional donde solo puedes hacer un uso, ¿no? Cuando vas a un parque vas a cuidar a los niños y solo puedes hacer eso. No puedes, pues no sé, socializarte con otra gente, hacer comunidad, leer, ¿no? Entonces, pensar los espacios desde esta perspectiva integradora de los diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Que estos equipamientos estén distribuidos por todo el territorio, que estén conectados con las redes de movilidad y que sean permeables y flexibles. La movilidad, cuanta mayor variedad posible de opciones, mejor, porque entendemos que la diversidad de cada persona es diferente, privilegiando los recorridos peatonales que se apoyan en un tejido urbano que es funcionalmente diverso, dando respuesta a la diversidad de horarios, y que estos medios, pues, que sean tanto en el trayecto como en los espacios de espera, que sean seguros y que sean diversos, ¿no? Que tengan un espacio para poder guarecernos, que nos podamos sentar, que estén bien señalizados, que tengan iluminación. La vivienda, pues que sean espacios de vivienda sin jerarquías, flexibles y que permitan compartir las tareas y no seguir reproduciendo las diferentes jerarquías y los roles, por ejemplo, por edad o por género, y que se permitan hacer las diferentes tareas de manera simultánea, con espacios de relación en los vecindarios que permitan hacer un uso compartido de los servicios, con plantas bajas con actividad, ¿no? Que se ha demostrado muchas veces que mejora la percepción, mejora la vitalidad de nuestras calles, con espacios que sean seguros, ¿no? Que garanticen la autonomía y la libertad para usar los espacios públicos, que entendemos que la seguridad desde una perspectiva de género tiene un componente social muy fuerte, ¿no? Porque si nos siguen diciendo a las mujeres consejos para que no nos violen o nos agreden, es una cosa que hay que cambiar, que hay que erradicar, pero por otra parte, el entorno físico, lo construido, es muy importante también para que podamos mejorar nuestra percepción de seguridad, ¿no? Bueno, tenemos algún trabajo que habla de estas 6 características, ¿no? De que tiene que tener un espacio para ser seguro, que es señalizado, vigilado, en comunidad, equipado, visible y vital. Y también nosotras hablamos de la seguridad desde una perspectiva integral. Es decir, muchas veces cuando se aborda la seguridad en los espacios urbanos se trata solamente... Es que si me levanto... Voy a señalar, está feo, pero... se habla solamente del crimen, ¿no? De todo aquello que está tipificado bajo el Código Penal, pero, por ejemplo, otro tipo de violencias como agresiones verbales o tocamientos y demás no se meten, no se persiguen, no se trabajan. Esto estaría dentro del ámbito de las violencias, pero aparte, fuera del ámbito de las violencias, hay otros temas que están relacionadas con la seguridad y que no se tienen en cuenta, ¿no? Yo siempre cuento que si me preguntas a mí qué me da miedo en la ciudad, pues yo te puedo decir, pues cuando voy caminando por la noche a mi casa que me agredan, ¿no? O que me digan algo. Si le preguntas a mi abuela, seguramente te dirá que lo que le da miedo a ella es cruzar el semáforo que tiene enfrente de su casa porque no le da tiempo a cruzarlo en verde y tiene que dar un rodeo para ir a otro sitio donde pueda cruzar tranquilamente, ¿no?
la participación, que es algo imprescindible para comprender y visibilizar lo que ocurre en los espacios, y además, teniendo en cuenta que las mujeres normalmente han sido ninguneadas en la toma de decisiones urbanas, tanto como profesionales como vecinas, y hacer especial énfasis en que puedan participar. Y bueno, lo dejo aquí porque me queda un cachito, pero bueno, muchas gracias. Un minuto. ¿Eh? Un minuto tenés. No acabo.